que sin el apoyo, la ayuda de muchas de las empresas relacionadas con el sector, no sería posible que estuviéramos reunidos aquí, que hubiéramos traído a tantas personalidades a hablar con ustedes. Sigo mencionando esas empresas: Construcciones El Cóndor, Coral y Asociados, Credibanco Capsch, Crow, DDB Colombia, Devitec, Diaco, Yerdó, Dinisan, EU Ingeniería de Proyectos, EFIASH, ESOMóvil, ESO Combustibles Industriales, ExxonMobil, Embajada Británica, la Embajada de España, Epiroc, Escobar y Martínez, Fanalca, la Fiduciaria de Bogotá, la Fiduciaria de Occidente, la Financiera de Desarrollo Nacional, FISA, FTI Consulting, la Fundación Cardioinfantil, GECOLSA, Geomatrix, Global Education. Cuando salgan a almorzar y de regreso, antes de ingresar a los auditorios, les pedimos que reclamen los aparatos de traducción para la primera conferencia de la tarde después del almuerzo. Quiero que lo tengan en cuenta desde ahora, por favor. Y finalmente, ayer se extravió, ayer o antier, un reloj de hombre. Si la persona está aquí, el dueño de ese reloj, yo lo tengo en mi escritorio en la primera fila, mano derecha. Bueno, hablemos entonces de ciudades. El siguiente panel se llama Ciudades, una apuesta inaplazable, y cuenta con la participación del señor Franco Mocha, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de Buenos Aires, el señor Juan Gonzalo Flores, director de la IFC para la región andina, y el señor Christian Brandli, jefe de Cooperación Económica Suiza, SECO. La moderación de este panel estará a cargo del señor Cristian Rada, líder de Ciudades y Negocios Sostenibles de la IFC Grupo Mundial. Bienvenidos todos y adelante. Pedimos sentarse, vamos a iniciar inmediatamente el panel siguiente. Un poco de silencio acá en este sector del salón. Muy bien. Señor moderador, en manos suyas está entonces la orientación del panel. Muy buenos días a todos. Queríamos primero agradecer a la CCI por la invitación a este panel sobre ciudades, que tiene como título Ciudades, una apuesta inaplazable. Primero quería agradecer a los panelistas que nos acompañan en esta sesión, al ministro Franco Mocha, que representa la ciudad de Buenos Aires, que ha sido una de las ciudades que ha venido consistentemente trabajando hace muchos años en los temas de infraestructura y que ha venido cerrando justamente la brecha de infraestructura en diferentes frentes de la ciudad. O segundo, Juan Gonzalo Flores, que es de la IFC para la región andina, y Christian Brandli de la Cooperación Suiza SECO, con quienes también trabajamos muy de la mano la agenda de ciudades. Déjenme primero hablar un poco por qué pensamos que este panel es importante no solo para Colombia, sino también para diferentes partes de la región en Latinoamérica y en el mundo. Las ciudades están representando el lugar donde se genera la productividad. Las ciudades representan el lugar donde se está generando el empleo. Es donde existe la brecha de infraestructura más importante que se tiene que solucionar de aquí hacia los siguientes 50 años. Las ciudades tienen también muchos desafíos, y en esos desafíos justamente es que queremos plantear en este panel la agenda, en el sentido de que las ciudades colombianas, por ejemplo, deben comenzar a pensar en qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Hace 2 días
Todos ustedes han escuchado a los alcaldes de las ciudades más importantes colombianas hablando sobre lo que están haciendo. Pero una de las limitantes más importantes que tienen las ciudades es cómo financiar estos proyectos de infraestructura, cómo implementar los proyectos, porque no consiste solamente en decir estos son como los proyectos que necesito hacer, sino es cómo llevarlos realmente a la práctica. Entonces, para motivar un poco el panel, tenemos una presentación que muestra un poco cuáles son entonces estos desafíos. Primero, tener en cuenta que a nivel global, las ciudades representan el 80% del Producto Interno Bruto a nivel del mundo. Las ciudades son las que están generando la competitividad y la productividad actualmente a nivel global. Por otro lado, el gran problema es que las ciudades están contribuyendo a la contaminación de una manera significativa. 70% de las emisiones a nivel global vienen de las ciudades. Y principalmente el sector de transporte y la falta de infraestructura en movilidad y transporte hace justamente que la contaminación sea uno de los principales retos que están enfrentando las ciudades. Pero, como ustedes también han debido escuchar, en el Acuerdo de París, por ejemplo, de cambio climático, todos los países fueron a comprometerse a que se iban a reducir las emisiones de carbono, pero por primera vez muchas ciudades en el Acuerdo de París también comprometieron a hacer proyectos de infraestructura que vayan a reducir las emisiones de carbono, no solamente en el tema de transporte, sino también en los temas claves como agua, manejo de residuos, vías urbanas, etcétera. Entonces, el tema de las ciudades ya no es un tema secundario, sino está cobrando relevancia para el tema de infraestructura, que es el principal tema que interesa a ustedes. Por otro lado, no solamente están emitiéndose estas emisiones de carbono de una forma significativa, sino también que se está causando muertes. Más de 7 millones de personas han muerto por el tema relacionados con los temas de contaminación en las ciudades. Entonces, no es un tema trivial, ni es un tema que simplemente es de la agenda de un día, sino es de una necesidad urgente para tomar decisiones en cómo realmente hacer los proyectos de infraestructura que puedan cerrar las brechas de infraestructura que existen en las ciudades, disminuir la contaminación que está ocasionando muertes en el día a día. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando en las ciudades? Es que se están urbanizando de una forma sorprendente. Nunca se había visto un crecimiento urbano tan importante en los últimos años. Y hacia el 2050 en Latinoamérica, en nuestras ciudades, más del 90% de la población va a vivir en ellos. Entonces, ¿qué está pasando con este cambio de porcentaje de la población urbana versus la rural? Es que a medida que existe más población viviendo en la zona urbana, eso va a demandar más servicios, tanto de transporte, de manejo de residuos, de agua, que si no se hacen ahora y no se hacen de una forma eficiente, entonces eso va a causar problemas en el corto plazo. El crecimiento urbano de Latinoamérica es el crecimiento más grande a nivel mundial. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Es que no solamente está creciendo la población en las ciudades, sino que 24% en promedio de la población urbana que ya está viviendo en nuestras ciudades no tiene acceso a servicios adecuados. Están viviendo en lo que se llamaría en Brasil en las favelas o en los barrios donde no tiene adecuado acceso a la energía, al agua, a la infraestructura. 24% de la población está sufriendo eso en el día a día. También es importante decir, como les decía, que Latinoamérica está tomando un ritmo de crecimiento urbano muy alto a nivel mundial, casi después de los Estados Unidos. Y este combo de problemas y desafíos lo que está causando es justamente
muchas preguntas para los alcaldes de cómo solucionar este problema. Entonces, los alcaldes se están enfrentando a problemas de cambio climático, que tienen que hacer más proyectos de infraestructura, que tienen que solucionar los problemas de financiamiento, tienen que buscar soluciones. Y entonces, cada día que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, desde la IFC, que es parte del Grupo Banco Mundial, con las ciudades en Latinoamérica y en el mundo, yo me encuentro alcaldes que lo primero que me dicen es, nosotros tenemos que hacer todos estos proyectos, nuestros ciudadanos necesitan estos 10 proyectos claves muy importantes, pero yo solamente tengo recursos para financiar 5 de estos proyectos. Y los otros va a ser bien difícil financiarlos porque no tenemos los recursos. No hay un solo alcalde que yo haya escuchado que dice que tiene todos los recursos para poder implementar todos los proyectos que quisieran. O por el otro lado, hay alcaldes que tienen recursos, pero tienen problemas de implementación. No saben cómo agilizar los proyectos, cómo pasar de los estudios a la implementación. Mientras tanto, las ciudades van creciendo, mientras tanto, las necesidades urbanas van creciendo. Por otro lado, a las ciudades no hay que verlas solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino también cómo esto va en conjunto con cómo se desarrolla la ciudad y las habilidades de los habitantes en las ciudades. Hay que ver la ciudad integralmente, hay que ver a las ciudades cómo se puede mejorar integralmente. Latinoamérica, en este estudio que hizo el Banco Mundial, en general, las ciudades de Latinoamérica están en un punto intermedio de productividad. No son las mejores ciudades que están generando la productividad del empleo, hay muchos desafíos, pero tampoco son las peores, están en un punto medio. ¿Qué significa esto? Que hay una oportunidad de mejora enorme para ponerse a la par de las ciudades europeas, las ciudades asiáticas, que están implementando proyectos de infraestructura enorme y están buscando nuevos modelos de cómo implementar esos proyectos. Entonces, al final del día, todos los alcaldes se encuentran en esta situación. Muchas demandas, necesidades, que hay que construir vías, se debe construir tal infraestructura, carreteras urbanas, tranvías, metros, etcétera, y los recursos son limitados, la capacidad de implementación es limitada, y una de las cosas que nosotros queremos poner en la mesa es que Latinoamérica, lo que está haciendo muy mal, es cómo atraer al sector privado como un socio de estas soluciones urbanas, cómo atraer al sector privado como un socio para implementar los principales proyectos de infraestructura urbana. Todos hablan de las asociaciones público-privadas y hay algunos países más que otros donde las APPs han tenido más éxito. Sin embargo, a nivel subnacional, las APPs no están teniendo la importancia que deberían tener. Se ha priorizado mucho la estructuración de las APPs a nivel nacional y las regulaciones, en el caso colombiano, por ejemplo, están más pensadas para lo nacional. Pero cuando nosotros queremos empujar trabajos a nivel subnacional para la estructuración de APPs, tienen más retos que lo que uno esperaría. Y así, entonces, el sector privado es muy difícil que entre, así es muy difícil que el sector privado pueda ser realmente un socio de esto. Por el otro lado, lo que vemos es que el sector privado siempre va a entrar donde hay claramente una condición comercial. Y la estructuración de los proyectos, de la forma en que se está haciendo generalmente, no solamente en Colombia, sino en toda la región, es la típica. Es cuántos recursos tengo para hacer obra pública, y la obra pública es lo que más gusta porque es más rápido, es más fácil, es lo que tengo en el bolsillo y puedo gastarlo en infraestructura. Pero así, si se sigue en ese ritmo, va a ser muy complicado poder cerrar todas las brechas de infraestructura que se tienen. Entonces, un punto que nosotros queremos poner justamente aquí en este panel es cuál es el rol que debería cumplir el sector privado en promover o en ayudar en la implementación de estos proyectos y cómo hacer estos proyectos bancables para que el sector privado sea un socio de los alcaldes y de las ciudades.
Por otro lado, nosotros en IFC hemos hecho una estimación que de oportunidades de inversión del sector privado en ciudades, por sector, y hacia el 2030. Entonces, la conclusión es que hay más de 5 trillones de dólares a nivel global de oportunidades de inversión en el sector privado. Este reporte va a ser publicado a final de este mes en Washington, que va a mostrar todas las oportunidades de inversión del sector privado en ciudades. Es que no hay que pensar en las ciudades solamente como que los alcaldes deben solucionar todo con los pocos recursos que tienen, sino que se debe pensar en las ciudades en qué es lo que se necesita, cuál es la parte del sector público que podría ser financiado con los recursos que se tiene el sector público y qué parte podría ser oportunidad para inversión en el sector privado. Entonces aquí ustedes pueden ver por diferentes tipos de sectores en temas de, por ejemplo, de transporte público hasta temas de vehículos eléctricos, todas las oportunidades que se van a venir en los siguientes años hasta el 2030 para que el sector privado pueda ser parte de la agenda de las ciudades, ser parte de la solución. Entonces, ¿cómo responder a estos desafíos? No solamente para Colombia o Latinoamérica o en el mundo. Nosotros vemos que hay 3 cosas importantes que hay que hacer. Uno, es primero trabajar transversalmente en diferentes temas de infraestructura, no solamente enfocarse en uno, sino en los diferentes problemas que se tienen. Las ciudades tienen que mejorar desde la infraestructura vial, el tema de transporte, promover la innovación, el tema de agua, el tema de manejo de residuos. En el caso colombiano, por ejemplo, uno de los desafíos importantes que se va a hacer con los residuos en los siguientes años. Muchos de los rellenos sanitarios están teniendo problemas y hay muchas ideas sobre cómo implementar estos proyectos, por ejemplo, de manejo de residuos para convertirlos en energía. Hay muchos proyectos. Cada vez que hablo con un alcalde me dice, ayer he recibido una empresa que me ha dicho que hay una solución que puede solucionar todo el tema de manejo de residuos y que toda mi basura se va a convertir en energía. Pero no sé si lo que me está diciendo esa empresa es lo correcto o será que hay otras soluciones que se pueden implementar. ¿Cómo hacer bancable los proyectos, por ejemplo, de transformación de residuos en energía? ¿Cómo ayudar a los municipios a estructurar de una forma comercial los proyectos? Es parte de la agenda del futuro. Entonces, el primer tema que hay que tomar en cuenta es hacer intervención transversal. Muchas ciudades están cambiando las luminarias para que sean más eficientes, haciendo bancables los proyectos. Muchas ciudades están haciendo que la parte del agua realmente sea una prioridad y hacer bancables los proyectos a través de APPs. Entonces, es importante ver esta agenda de una forma integral. Lo segundo es que nosotros vemos una falta de capacidad en general en toda la región, en Latinoamérica, comparado con otras regiones, de cómo estructurar esos proyectos. Muchos funcionarios públicos quieren hacerlo, muchos alcaldes quieren hacerlo, pero la primera percepción es, no, a estructurar una APP puede ser muy complicado, me puede llevar varios años, entonces mejor prefiero hacer obra pública, tengo más seguro, voy a cortar la cinta. Muchos funcionarios públicos quisieran implementar proyectos de innovación, como por ejemplo implementar proyectos de innovación en el área de eficiencia energética, implementar proyectos de innovación en el transporte, pero no saben cómo se estructura este tipo de proyectos para asegurar que sea bancable y comercialmente atractivo para el sector privado. La buena noticia es que en el mundo ya la rueda está inventada. En el mundo, muchos de esos ejemplos que voy a dar ahora ya se han implementado y que una de las cosas que debe hacer Latinoamérica es justamente aprovechar del conocimiento que ya existe en otros países en el mundo para poder implementar las soluciones. La mala noticia es que no es fácil hacer ese intercambio de conocimiento muy rápido porque se necesitan muchas capacidades técnicas para poder implementar justamente este tipo de proyectos, pero es lo que se debe hacer. Ese es el camino que se debe seguir, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, una de las cosas que hay que profundizar es la transferencia de conocimiento, porque todas estas
soluciones urbanas ya se vienen implementando en varias partes del mundo. Y lo tercero es ver las fuentes de financiamiento. Entonces, comenzar justamente a pensar en que no todo es obra pública y no todo es el presupuesto que tiene el municipio, porque generalmente esos presupuestos son mínimos, son lo que se puede recaudar, y Colombia, incluso comparado con otros países, tiene alcaldías que tienen buenos recursos. En otros países donde nosotros trabajamos a nivel global, los presupuestos de las alcaldías son paupérrimos. Es muy difícil pensar en soluciones si solamente se piensa desde el punto de vista típico de sector público utilizando recursos públicos. Finalmente, una de las cosas que hay que hacer es trabajar en el cambio de las regulaciones. ¿Cómo hacer entonces que las regulaciones permitan que el sector privado pueda intervenir en las soluciones urbanas? Nosotros estamos trabajando a nivel global en varias partes del mundo, tratando de justamente poner esta agenda en la mesa, tratando de hacer que los alcaldes comiencen a pensar diferente. En el caso colombiano, tenemos el apoyo de la cooperación suiza para poder implementar esto, y muchas de las cosas también se trabaja con nuestros socios de FDN, quienes lideran, por ejemplo, mucho de la agenda de las APPs en Colombia. Y también se sufre, digamos, en el día a día de cómo empujar estos proyectos para que cada vez los alcaldes comiencen a pensar en nuevas formas de financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura. Les quiero dar, simplemente para terminar, algunos ejemplos de proyectos que se están haciendo en el mundo. En Turquía, un país que tiene hoy día muchos problemas, pero que ha implementado desde las ciudades más grandes hasta las ciudades intermedias, por ejemplo en Izmir, que es una ciudad de solamente 4 millones de habitantes, se están implementando en los últimos 10 años unas soluciones de transporte bastante agresivas en temas de metro, tranvías, vías urbanas, proyectos de agua, proyectos de eficiencia energética, al mismo tiempo que ha cerrado la brecha de infraestructura de Izmir en casi 52% de acuerdo a las estimaciones que se hicieron. ¿Qué es lo que hizo que Izmir pudiera implementar estos proyectos? Por ejemplo, conseguir financiamiento de largo plazo en moneda local era una cosa muy escasa, donde se le ayudó a la ciudad a que pueda implementar este tipo de soluciones. Por otro lado, en Asia principalmente, los proyectos de cambio de luminarias públicas para que las luminarias sean más eficientes están revolucionando las ciudades en China y en la India. Este proyecto, por ejemplo, en una pequeña ciudad de la India, no estamos hablando de Nueva Delhi ni ninguna ciudad grande, atrajo la inversión de $300 millones en el cambio de luminarias en una sola ciudad. Y este es el tipo de cambios que está habiendo justamente en el día a día. O en el caso de Buenos Aires, que seguramente Franco lo va a comentar, es cómo hacer, por ejemplo, que el sistema de bicicletas pueda ser compartido entre el sector público y privado. En Perú se está estructurando la asociación público-privada del proyecto más importante de agua que va a haber en Lima. Esto para Lima es crítico. El tema del agua en una ciudad que es casi desierto, es crítico solucionarlo en el corto plazo y se está atrayendo al sector privado como un socio. En Ucrania, el tema de transporte eléctrico ya es una realidad, se está comenzando a implementar el primer paquete de buses eléctricos. Y hay que pensar entonces en las ciudades del futuro. ¿Qué queremos de las ciudades? ¿Qué tipo de ciudades queremos? ¿Cómo ayudamos a que se cumplan los acuerdos de París y que no queden en papel? ¿Cómo hacemos que las ciudades se comprometan con metas específicas para que logren proyectos de infraestructura implementados? ¿Y cómo hacer que esas metas ayuden a reducir las emisiones de carbono? El tema del futuro también va a ser el transporte sostenible, el transporte híbrido y el transporte eléctrico. Varias de las ciudades ya están implementando este tipo de soluciones. Ciudades como Shenzhen en China ya tiene 100% de su flota de buses en buses eléctricos. No es fácil,
Hay todo un trayecto que se debe pasar para lograr estas metas, pero el mundo está cambiando y es importante que Latinoamérica, es importante que todas las ciudades tomen en cuenta lo que se viene hacia el futuro. Finalmente, también hay que pensar en las soluciones tecnológicas. Estas soluciones que ya son del día a día. Otra vez la rueda está inventada. En varias ciudades las basuras se están convirtiendo en energía para que la energía sea el combustible del sistema de buses en esa ciudad. Hay ciudades que están comenzando a importar la basura para poder mantener el crecimiento justamente de la flota de buses eléctricos. La parte de informatización del tema de transporte, las cámaras de seguridad, toda la parte de control de tiempos, los semáforos inteligentes, todo esto ya no es una cosa del pasado, es una cosa que está pasando hoy y es una cosa que se viene en el futuro. Entonces nuestro llamado es justamente a pensar en qué deben hacer las ciudades y cómo el sector privado debe ser visto como un socio. Quiero dar la palabra ahora al ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuente justamente su experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor y emoción volver a Colombia, un país donde tuve la oportunidad de pasar 4 años espectaculares de mi vida. Y esa emoción está conectada, que estoy seguro que mi cambio del sector privado al público de alguna manera estuvo motivado y encendido por Colombia, con lo cual me da mucha alegría volver a estar aquí. Voy a hablar un poco de Buenos Aires. Obviamente las ciudades son todas diferentes. Como bien decía Cristian, una de las grandes oportunidades que tenemos hoy es la posibilidad de copiar entre ciudades soluciones a problemas que a veces parecen similares, pero un mensaje que quiero pasarles es que todas las ciudades son distintas y que para poder copiar hay que haber estudiado mucho cómo somos cada una de esas ciudades para poder adaptar y entender cuáles son las soluciones óptimas, incluso si las copiamos. Y muchas veces, ustedes saben que los argentinos sabemos todo de todo, por definición, muchos de los mitos que tenemos de nuestra propia ciudad, cuando empezamos a analizar nos dimos cuenta que eran exactamente al revés de lo que los datos decían. Con lo cual el tiempo de análisis y el tiempo de introspección es tan importante como el tiempo de copia y adaptación. Buenos Aires es una ciudad muy especial en muchos aspectos, como todas, como dije, somos todas ciudades muy distintas, pero es una ciudad de 3 millones de habitantes, pero de noche dormimos 3 millones de habitantes, de día somos 6,5, porque la verdadera ciudad del área metropolitana tiene más de 13 millones de habitantes. Para darles una idea, 1 de cada 4 argentinos vive en el Gran Buenos Aires. Es muy distinto a Colombia, ustedes tienen muchas ciudades grandes, nosotros tenemos una mega ciudad y las segundas son casi 10 veces más chicas que Buenos Aires. Y tenemos 2 segundas y luego enanitos. Bien distinto a la historia de Colombia, aunque tenemos más o menos casi la misma cantidad de habitantes como país y casi tenemos unos 1000 y pico de municipios igual entre ambos países. Pero Argentina es mucho más concentrada y la ciudad de Buenos Aires es el único. Nosotros tenemos 3 niveles de gobierno, igual la Constitución argentina es una copia de la de Estados Unidos, pero la ciudad de Buenos Aires es Estado y municipio simultáneamente. Es el único lugar donde hay 2 niveles de gobierno porque 2 están juntos. Y lo que administramos en la ciudad es esa ciudad-estado de 3 millones en una ciudad de 14 que de día es 6,5. Y es una ciudad relativamente rica si miramos los promedios, pero cuando hacemos un poco de doble clic en los promedios vamos a ver que es muy, muy diferente y que tenemos un montón de desafíos. El primer desafío es cómo hacer política pública en una ciudad de 3 millones de habitantes cuando todos los problemas son de 13 o de 14.
Esa es la ciudad, lo que ven en el mapa es la ciudad de 3 millones de noche, 6,5 de día, pero fíjense la diferencia norte-sur. Todos los indicadores son dos ciudades, como dice The Tale of Two Cities, el cuento, son dos ciudades completamente distintas. En todos los indicadores, el norte de la ciudad de Buenos Aires tiene indicadores de desarrollo europeos y el sur no. Y fíjense cuando miran abajo la densidad de población de habitantes y dónde se construye. O sea, todo el sector privado construye en la parte rica y en la parte pobre no. De hecho, hasta la demografía es completamente distinta. El norte de la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de gente mayor. El sur los niños están en el sur y son pobres, relativamente al promedio. El promedio da bien, pero el norte es muchísimo más rico que el promedio y el sur es mucho más pobre que el promedio. Y los niños están en el sur. Con lo cual tenemos, por ejemplo, problemas que nos sobran escuelas en el norte y nos faltan en el sur, o tenemos que convertir las escuelas del norte en geriátricos, porque los viejos son ricos y viven en el norte. O sea, la demografía del norte de la ciudad de Buenos Aires es como Italia. O sea, hay pocos jóvenes, muchos viejos. Para darles una idea de cuando uno hace el doble clic, los desafíos son muy, muy diferentes. Obviamente, ¿cuáles son los dos grandes mensajes de los desafíos de Buenos Aires? Hacer política pública manejando una ciudad de 3 que tiene problemas de una ciudad de 14. Y segundo, el desafío norte-sur. Y les diría, todas nuestras políticas públicas, incluyendo la infraestructura, están enfocadas en compensar esos dos problemas. Esa es la mancha real, la de los 14 millones. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma población que en 1945. Todo lo que creció afuera. Con toda la infraestructura adentro, crecimos donde no hay infraestructura. O sea, es una ciudad que nació muy bien planificada y se desplanificó en los últimos 30 o 40 años. Un caso bien raro. Y obviamente el tema de manejar las 3,5 millones de personas que entran todos los días a trabajar, estudiar, divertirse o a la cultura misma de la ciudad es un gran tema. ¿Cuáles son nuestros focos? Hacer una ciudad equilibrada. ¿Qué significa eso? Que el norte y el sur se emparejen, que tengan igualdad, que no importa dónde nazca el porteño, en el sur o en el norte tenga igualdad de oportunidades. El otro gran tema es la mixtura de usos. Una de las razones por las cuales nos dimos cuenta que el sur es pobre es porque teníamos regulaciones urbanísticas que hacían pobre a los pobres. Por ejemplo, el sur de la ciudad estaba pensado en el Código Urbanístico de 1977 en ser la zona industrial de Buenos Aires. Buenos Aires casi no tiene industria, con lo cual los galpones industriales solo se pueden cambiar por galpones industriales, entonces no se puede hacer residencia en la zona pobre del sur. Eso lo estamos cambiando hoy. Y queremos que la gente viva y trabaje lo más cerca posible. Estaba todo diseñado en la regulación para que la gente viva lejos, trabaje en el centro y vaya y venga en autopistas que se iban a hacer. Que es exactamente al revés de lo que queremos como ciudad. El otro tema es la integración. 8% de los porteños viven en favelas, slums, villas, como los llamamos nosotros. 8%, es un número importante, y la integración de esos barrios, que son básicamente invasiones que surgieron en terrenos públicos del ferrocarril. Estamos urbanizando, que implica infraestructura, implica dar los títulos de propiedad en el 8% de la población de la ciudad, que es muchísimo, obviamente. El otro tema es entenderla metropolitanamente y todo el tema de sostenibilidad, resiliencia y densificación de la ciudad, o hacer crecer la ciudad en el lugar donde tenemos la infraestructura. En la Argentina estamos en un momento muy especial. Nosotros estamos en el tercer mandato en la Ciudad de Buenos Aires, en el tercer año del tercer mandato, son de 4, pero por primera vez el equipo que manejaba la ciudad en los primeros 2 mandatos es el que hoy gobierna la nación y la provincia de Buenos Aires, que es el estado más grande de la Argentina. El presidente era el viejo alcalde,
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es el estado más grande de la Argentina, que está alrededor de Buenos Aires. De hecho, la diferencia entre los 3 y los 13 están en la provincia de Buenos Aires. Es la vieja vicealcalde de la ciudad y el actual alcalde de la ciudad es el jefe de gabinete de cuando el presidente Macri era... O sea, partimos en 3 el equipo de gobierno de la ciudad, con lo cual estamos desde el punto de vista de gobernanza en el momento óptimo, y gran parte de los proyectos que estamos haciendo, los estamos haciendo porque podemos poner de acuerdo a muchísimas áreas de distintos gobiernos que era realmente imposible hacerlo en el pasado. A mí me tocó la parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que incluye desde las obras de infraestructura, los permisos privados, el manejo del subterráneo de Buenos Aires, el manejo de las autopistas de Buenos Aires, los agentes de tránsito, el control de estacionamiento, las bicicletas, y ahora les voy a tratar de dar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Yo voy a hacer mucho hincapié en la planificación. La gran revolución de infraestructura que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires no se hubiera podido hacer si no hubiéramos pensado los planes 5 años antes de haber empezado. O sea, todos los programas que estamos implementando hoy los hicimos con el equipo de la ciudad, incluso los nacionales, y los guardábamos, como yo digo, en el banco de suplentes. Teníamos un montón de proyectos armados que no teníamos la más mínima idea si íbamos a ganar la elección y la más mínima idea de cómo los íbamos a financiar, pero estaban todos armaditos para poderles darle play el primer día de la asunción del presidente. Y gran parte de lo que estamos haciendo hoy es básicamente eso. Por eso, para mí es muy importante entender que la infraestructura no es un fin, es un medio. Y porque el objetivo de la política pública es mejorarle la calidad de vida a la gente, no la infraestructura. Y los proyectos de infraestructura tienen que estar alineados con la planificación de mejorarle la calidad de vida a la gente. Y para que eso suceda hay que trabajar 4 o 5 años antes de salir a la cancha. Y eso les diría que fue una de las razones de por qué hoy estamos haciendo este programa de infraestructura tan importante en la Ciudad de Buenos Aires, porque lo pensamos hace 4 o 5 años. Planificando, gestionando, mejorando la movilidad, construyendo, pero con un foco muy, muy fuerte en transparencia y en cercanía. Para nosotros es muy importante subir al vecino a los proyectos. Y les diría, los cambios regulatorios que estamos haciendo de códigos, que la semana que viene va a aprobar la legislatura de la ciudad por segunda vez, los empezamos hace 3 años con audiencias públicas en cada una de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, explicándole el cambio de código a los vecinos 2 veces en cada una de las 15 comunas, audiencias públicas, explicando cosas que son difíciles de transmitir. Recuerdo lo que escuchábamos en el panel anterior. Hay mucho de docencia, hay mucho de poder. Los porteños no les gusta que se construya. Ningún porteño nos cree que desde que 1945 teníamos los mismos habitantes que hoy. Ninguno. Todos piensan que la ciudad está por explotar de todo lo que se construyó, y todo lo que se construyó es para la misma gente que duermen porque dormimos los mismos. Con lo cual, hacer un código de construcción que busca que se densifique la Ciudad de Buenos Aires no es fácil de explicar contra ese mito anterior. Con lo cual requiere mucho de docencia, mucho de paciencia y mucho de resiliencia y volver a explicar. Y eso es pero no es imposible hacer estos cambios. Estamos cambiando códigos que tienen 50 años y 60 años. Si no se hace todo ese trabajo, de hecho la única manera de cambiarlo es trabajando con la gente. Si no, no hay manera de explicar los cambios regulatorios sin hacer esa participación. Voy a hablar de algunos ejemplos. En planificación, bueno, el desarrollo del sur de la ciudad, les diría todas las políticas públicas de la ciudad, educación, salud. Estamos, por ejemplo, cerrando todas las oficinas del gobierno de la ciudad en el centro, literalmente cerrando y concentrándolas en edificios más grandes, en las zonas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Y el impacto ha sido importantísimo. El año que viene vamos a inaugurar el Ministerio de Educación de la ciudad en medio de una favela. Estamos inaugurando el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad en medio de otra favela.
y ya la oficina del alcalde es en un barrio del sur de la ciudad. Mi oficina es ya en un barrio del sur de la ciudad. Estamos usando el Estado para promover las zonas más pobres y el impacto, que lo estamos midiendo antes y después, es realmente importante. Les hablé también del cambio de los códigos y vamos a buscar algunos ejemplos más. Bueno, la velocidad de los permisos de obra, toda la regulación estaba hecho para que sea larguísimo, complicado y que los permisos dependieran de la interpretación de alguien. Estamos cambiando completamente eso. La gente va a ver por internet su parcela y ver qué se puede construir. Lo mismo el dueño que el desarrollador más sofisticado. Eso es un cambio impresionante del modelo de aprobación de permisos privados. Hoy ya estamos en 360 días de aprobación para aprobar un proyecto. Hoy estamos en menos de 120 y vamos a estar en 90 a fin de nuestro verano en marzo. El tema de los edificios públicos también es muy importante. Movilidad. La ciudad de Buenos Aires es muy rara. El subte de Buenos Aires tiene 105 años. No me equivoqué. Se inauguró en 1913, fue el primer subterráneo del mundo, fue debajo del Ecuador, fue el cuarto de América. Estamos compitiendo con Nueva York a ver cuál fue el que empezó primero. Y además lo hizo el sector privado emitiendo bonos en el mercado local de capitales hace 105 años o 110 años. Lo manejaba el gobierno nacional y en el 2015, cuando todavía éramos oposición al gobierno nacional, nos lo dieron de un día para el otro. Hicimos una gran revolución en el subterráneo de Buenos Aires, ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero para darles una idea, movíamos 900.000 personas día cuando tomamos el subterráneo, hoy hemos llegado a mover 1,5 millones de personas por día. Obviamente, la primera reacción es, hicimos más túneles. Sí, hicimos más túneles, pero el aumento de túneles fue 5 o 6%. El gran aumento es que teníamos un montón de túneles donde no pasaban trenes. Obviamente la inversión, el cómo definir dónde gastamos la plata, cuál es el proyecto que va primero y cuál va después. Veo la foto que mostraban antes del funcionario con infinitos proyectos para hacer y tratando de buscar cómo priorizarlos. Tenemos un sistema muy sofisticado de priorización de proyectos, pero el primero es cuántos pasajeros subo con cada dólar que invierto. Obviamente compramos 700 trenes. Perdón, 450 trenes nuevos, teníamos trenes de 100 años de antigüedad funcionando en la red de subterráneos de Buenos Aires. Un milagro mecánico. Ninguno tenía aire acondicionado. Hoy tenemos 60% de la flota con aire acondicionado y obviamente compramos trenes, cambiamos sistemas de señales. En hora pico funcionan 3 minutos de frecuencia mañana y tarde los subterráneos y así seguimos creciendo. Pero era mucho más eficiente. O sea, las dos líneas que más transportan 300.000 personas, subimos 600.000 más, que son dos líneas equivalentes, comprando trenes en vez de haciendo otra línea. Para darles una idea de cómo hay que mirar los proyectos en términos de en qué invertimos. El tema de las bicicletas es muy interesante. Hoy tenemos 208 kilómetros de ciclovías protegidas. En Buenos Aires recortamos las calles, les pusimos una pared. Pintar ciclovías en Buenos Aires es lo mismo que no pintarlas porque nadie las hubiera respetado. Le tuvimos que poner una paredcita para proteger la ciclovía y separarla de la calle. Fue una guerra campal. Los programas de radio de la mañana, una de las cosas que yo no extrañaba en Colombia es que aquí la radio es tan importante como en Argentina. En los otros países que viví la radio no era así. Y los programas de radio nos querían matar literalmente cuando empezamos a hacer las ciclovías, incluyendo nuestros propios votantes. En todos los programas eran criticándonos. Hoy la bicicleta es cool. 3,5% de los viajes son en bici, eran 0,3 cuando empezamos y tenemos 200 estaciones de bicicletas públicas gratuitas en la ciudad. En marzo vamos a tener 400, estamos cambiando todas las bicicletas y la ciudad es perfecta para la bicicleta, es plana. Y tenemos, digamos, un clima bastante razonable, no tan lindo como Medellín, pero también bastante razonable y nuestro frío no es tan frío y nuestro calor no es tanto calor, con lo cual es una ciudad perfecta para las bicicletas.
En estos 4 años vamos a inaugurar 4 estaciones subterráneas nuevas, 3 el año que viene juntas, pero ya inauguramos antes casi 8 más, que es una línea entera. Pero para darles una idea, en Buenos Aires los subtes van todos por abajo, pero una línea nueva cuesta $2.000 millones. O sea, son inversiones con material rodante y son inversiones muy, muy importantes. El Metrobús, que es nuestra variante del Transmilenio, también lo empezamos hace 5 años, hoy tenemos 8 líneas, movemos casi 1,5 millones de personas. Ha sido también un gran éxito. Los señores de los autos, muchos votantes nuestros, nos querían asesinar cuando le sacamos el espacio a los autos para dárselo al transporte público, pero hoy ya nadie discute el Metrobús. De los 3 millones de porteños que dormimos en la ciudad, 80% usa el transporte público, que es un porcentaje importante. Yo siempre uso la frase del alcalde Peñalosa anterior, que decía: yo no quiero una ciudad donde los pobres vayan en auto, quiero una ciudad donde los ricos usen transporte público. Es la frase que yo uso cuando quiero explicar esto constantemente en mi país. Y a eso no ponemos plata pública que tenga para ayudar a los autos, ponemos todo para el transporte público, y cuanto menos autos tengamos, mejor. Tenemos el área de restricción de tránsito más grande de América, y la estamos en el centro de la ciudad, y la estamos agrandando cada 2 años de manera relevante. Hemos bajado los autos en el centro 80%, en lugares donde no se podía caminar, hoy están completamente integrados. Hay pájaros, hay árboles en lugares en la ciudad donde no los había porque echamos a los autos. Obviamente los estacionamientos nos odian, pero es parte del proceso. Hemos tomado muchas decisiones que si hubiéramos agarrado la encuesta nos hubieran dicho no las tomen, y las tomamos igual. Una fue lo que dijo Cristian antes, cuando el presidente era alcalde, el gobierno nacional subsidiaba la electricidad. La electricidad en Buenos Aires era casi regalada porque la pagaba el gobierno nacional con un subsidio gigante, y el presidente tomó la decisión de pasar todo a LED, aunque el proyecto se pagaba en 100 años, porque era lo que correspondía desde el punto de vista ambiental. Hoy, que ya estamos poniéndoles los precios que corresponde, el proyecto se paga, pero tomamos la decisión cuando no se pagaba, porque era lo correcto. Franco, solamente para 2 minutos más, por favor. Perfecto. Estamos invirtiendo en estos 4 años casi $3.400 millones de inversión en la ciudad. Voy a hablar solo de algunos de los proyectos que hicimos. El más importante es el Paseo del Bajo, que es la conexión del norte y del sur de la ciudad. Hoy los camiones que llegan al puerto y los buses de larga distancia tienen que cruzarse el centro de la ciudad para llegar al puerto. Esto es una obra cuyo primer proyecto se hizo hace 53 años. El 10 de diciembre, cuando asumió el presidente, tomamos la decisión de hacerlo, y el 30 de abril del año que viene van a pasar los buses y los de larga distancia y los camiones por una autopista donde hoy tardan 45 minutos en 6, y vamos a sacar del centro de la ciudad todos los camiones y colectivos, generando 9 hectáreas de espacio público verde en la zona más densa de la ciudad. Eso lo hicimos gracias al apoyo de la CAF. Andrés Rugeles está por ahí, muchas gracias, fue muy importante su participación. Y también vendiendo tierras públicas del ferrocarril, y con eso pagamos el proyecto. Pero estos son varios de los proyectos que estamos haciendo de infraestructura, que les decía, están todos terminando el año que viene, entre abril y mayo. El tema de participación hablamos mucho, hacemos muchos proyectos trabajando con los vecinos, en especial en espacio público, y llevamos a los vecinos a ver las obras. Los metemos en el subterráneo, los metemos en los viaductos, los metemos en cada uno de los proyectos que hacemos, y eso ha sido muy efectivo para nosotros. Redondeando, que queremos hacer una ciudad para disfrutar, que garantice la integración social y a que a través de la creatividad e innovación todos podamos desarrollar nuestro potencial al máximo. Resumen, planificación. Hay que hacer los proyectos aunque no tengamos ninguna chance de saber si los podemos hacer en el futuro, pero hay que tenerlos armados. Segundo, ser creativo en la búsqueda de alternativas de financiamiento. En el gobierno anterior nosotros hacíamos todos con el presupuesto del año porque el gobierno nacional no nos dejaba acceder ni al mercado internacional, porque la Argentina estaba en default, ni a los multilaterales para hacer infraestructura. Este programa que vieron ahora básicamente tiene una Argentina que permite acceder al mercado internacional de crédito,
y apoyo de multilaterales. ¿Cuál es el próximo paso? Es asociaciones público-privadas y les diría que los próximos 10 años el gran desafío es construir contratos que nos permitan atraer al sector privado para seguir trabajando en nuestro plan de infraestructura, básicamente en la integración social, en la movilidad y en seguir generando reglas de juego para que la ciudad sea más disfrutable y atraiga talento, que es lo más importante para una ciudad para diferenciarse. Para darles una idea, hoy Buenos Aires tiene 50.000 estudiantes universitarios extranjeros en la ciudad. 50.000. Es un gran atractor de talento y lo que queremos es que eso siga sucediendo para ser una ciudad vibrante y que siga generando talento y que la podamos disfrutar. Para mí es un gran gusto estar aquí, agradezco mucho a la Cámara y también a la IFC, porque volverme a conectar con Colombia es algo que está muy cerca de mi corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Franco, por la presentación. Eso muestra justo cómo las ciudades, pese a tener todos los desafíos que comentamos antes, pueden implementar los proyectos de infraestructura más retadores e implementar varios proyectos a la vez. Quería pasar con la primera pregunta de panel para Juan Gonzalo Flores en relación a la importancia que tienen las ciudades hacia el cambio climático, ¿no? Todos los proyectos que mostró Franco y lo que hablábamos antes es que todos estos ayudan a reducir el tiempo, ayudan a mitigar los temas de cambio climático. ¿Cómo ves esto en un tema prioritario? Gracias, Cristian. Creo que los dos conceptos, el de urbanización, que ha sido mencionado en detalle por Cristian y Franco, va de la mano con el tema de cambio climático. No he escuchado en todo este ejercicio de infraestructura desde que empezó el tema de la urbanización como un objetivo de política pública. Y debería hacerlo en todos los países de América Latina, pero en especial en Colombia. Y les digo en especial en Colombia, ¿por qué? Qué pena no tener la herramienta interactiva que usaron ayer en la presentación de gobierno corporativo, pero quisiera hacerles una pregunta así directa a ustedes. ¿Cuántas ciudades de más de 500,000 habitantes creen que tiene Chile? Un número así cualquiera. ¿Saben cuántas ciudades de más de 500,000 habitantes tiene Chile? 3. Santiago, Concepción y Valparaíso. ¿Cuántas ciudades de más de 500,000 habitantes tiene el Perú? 4. Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo. ¿Cuántas ciudades de más de 500,000 habitantes tiene Suiza? Aprovechando que está aquí mi amigo Cristian de la Cooperación Suiza. 0. ¿Cuántas ciudades de más de 500,000 habitantes tiene Colombia? 12. 12. La urbanización colombiana es un fenómeno muy importante. Debo confesar que mi área de expertise no es infraestructura, más bien está ligada con la producción de alimentos, con la agricultura, con los agronegocios, y algo me llama la atención, es cada una vez que uno va al campo, los habitantes son o abuelitos o nietos, no existe gente joven, todos están mudando a las ciudades. La urbanización es un fenómeno muy peligroso y que hay que tomarlo en cuenta, como también puede ser una oportunidad. Ya lo dijo Cristian, 70% de las emisiones de CO2, de carbono, vienen de las ciudades. Y de ese 70%, 40% viene del transporte público. De ahí la necesidad y la urgencia de que gobiernos y sector privado trabajen juntos para mejorar el tema de los accesos en la ciudad. Ayer hablaron sobre los accesos, los alcaldes se han referido también a los accesos en las ciudades, y creo que es una cosa muy urgente, porque el transporte produce el 40% de los gases CO2 de ese 70% que producen las ciudades. Entonces creo que la relación urbanización y cambio climático van de la mano, es un tema muy urgente. Creo que las autoridades en gobierno y los empresarios privados deben trabajar para poner acciones en conjunto que permitan disminuir el cambio climático. Esta mañana cuando me despertaba y leía los periódicos, el 2017 se han batido los récords de emisión de gases de carbono.
Y si no hacemos algo nosotros como ciudadanos del planeta, esto va a ser inmanejable para las futuras generaciones. Entonces, las ciudades son los grandes polucionadores. Es deber de todos trabajar y creo que estamos todavía a tiempo de hacer políticas verdes, hacer construcción verde, edificios verdes, tener más parques, áreas de recreo, tener mejor manejo de las aguas, energía, lámparas LED, etcétera. Todos los ejemplos que hemos visto a continuación o que hemos visto recientes son justamente los que todos deberíamos ser. Y el compromiso debería ser privado y público, y creo que todavía estamos a tiempo y un evento como este creo que debería tener una incidencia amplia en este punto. Gracias, Gonzalo. Creo que un punto muy importante es lo que comentó Gonzalo sobre el tema de público-privado. Aquí el tema de los proyectos verdes, los proyectos ambientales, ya no es simplemente por filantropía, porque suena bien o porque sirve para la imagen, sino cómo hacer esos proyectos sostenibles que sean comercialmente viables. Y esto es justamente uno de los temas más importantes que está pasando ahora. Varios de esos proyectos es posible de convertirlos en proyectos bancables. Ahí quería justamente hacerle una pregunta a Christian Brandli, de la Cooperación Suiza. ¿Cómo se ve desde Suiza este tema? ¿Qué creen ustedes que es importante hacer en la región? Y también, ¿qué rol está jugando SECO en este tema de las ciudades? Bueno, muchas gracias a la Cámara, a IFC, por invitarme. Primero, quizá para clarificar que sí tenemos ciudades en Suiza, para no que piensen que no hay, pero somos mucho menos. Primero, vemos la apuesta a ciudades sostenibles como una gran oportunidad y por eso tenemos ese tema, las ciudades sostenibles, como uno de 3 pilares en la estrategia país de Colombia de parte de la cooperación económica de Suiza. Nosotros trabajamos en países de renta media que tienen una fuerte apuesta a reformas económicas con un enfoque a la sostenibilidad. En la región son Colombia y Perú. En general, Suiza está comprometido con fomentar un Low Emission Pathway en línea con el Objetivo de Desarrollo 11 y el Acuerdo de París. Y claramente las ciudades, sobre todo en países emergentes como Colombia, juegan un rol clave ahí. Dado que somos de parte de la cooperación, aportamos a temas transversales con impacto sistémico como un entorno favorable y crear capacidades para ciudades sostenibles. En nuestro trabajo en diferentes países vemos 3 retos principales. El primero es la planeación urbana. El segundo, la capacidad de estructuración de proyectos. Y el tercero, el entorno y modelos de financiación. Contribuimos a resolver esos desafíos en diferentes áreas a través de transferencia de conocimiento y buenas prácticas, sea de parte de Suiza o también con mucho conjunto con nuestro socio, el IFC y el Banco Mundial. Primero, en cuanto a la planeación urbana, es importante porque áreas organizadas y bien conectadas también tienen un efecto positivo en actividades económicas. Es importante, primero, la planeación urbana a largo plazo y hacerlo basado en calidad de datos y en análisis respectiva, como lo hemos escuchado también de Buenos Aires. Y lo que también vemos es que esos mecanismos de consultación con la gente, con la población, es algo muy importante que da la sostenibilidad también en el tiempo. Segundo, en cuanto al entorno y modelos de financiación, quiero resaltar lo que dijo ayer, las finanzas públicas, tener un buen manejo de finanzas públicas es importante como base y también aplica para las ciudades. De todas formas, los desafíos y necesidades son más allá de lo que tiene el sector público como recursos y vemos también un gran potencial para el sector privado y APPs que trabajamos con el IFC en Colombia y en Perú en diferentes temas, puede ser salud, movilidad, residuos, transporte, mejorando sobre todo el marco regulatorio para las APPs. Y tercero,
muy vinculado a fomentar las capacidades de estructuración de proyectos en las ciudades, tomando sobre todo en cuenta todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que son claves para inversionistas internacionales. Le doy un ejemplo para cómo vemos que es clave que las ciudades toman el protagonismo. En Suiza había una ciudad, Basel, que no tenía un buen supply de energía en su momento y se inventó el sello de ciudad energético. Es decir, que el sector público lideró como buen ejemplo para reducir la huella hídrica y trabajando de manera participativa con la ciudadanía. Hoy la mayoría de los suizos viven en ciudades energéticas con ese sello y hay más de 25 países en el mundo que tienen este sistema. Entre otros, también lo hemos aportado en Chile y estamos ahora haciendo pilotos para implementarlo en Colombia en temas de energía, pero también en temas de movilidad, como por ejemplo en movilidad de bicicletas en Pasto. Muchísimas gracias, Cristian, por el tema de tiempo. Quería hacer una pregunta a Franco, y era una curiosidad que él comentó hace unos minutos. Se hizo el metro, por ejemplo, con el sector privado hace muchos años. Después Argentina entró en diferentes ciclos políticos y ahora otra vez está pensando en APPs. Esta agenda de tener al sector privado como un socio, ¿por qué es tan importante tenerla? ¿Por qué han vuelto a pensar en la importancia de tener esto? El micrófono. Primero, la brecha de no inversión en los últimos 40 años en transporte público en la ciudad había sido muy, muy importante. No hablé del caso, pero los ferrocarriles urbanos, Buenos Aires tiene 820 kilómetros de vías de ferrocarriles de cercanía, que es un regalo, pero movemos solo 1,5 millones de personas, deberíamos mover 5. ¿Por qué no se mueven? Porque pasó lo mismo que en el subterráneo, no pasaban los trenes. Entonces, gran parte de esta inversión la estamos haciendo inicialmente con acceso al crédito. Los multilaterales han sido muy, muy importantes ayudándonos en este catch-up, pero obviamente no hay manera de hacer esta sobreinversión para compensar el gap solamente desde el sector público y ya estamos, por ejemplo, en todo el tema vial trabajando con contratos de APP para cambiar las rutas. Bueno, la Argentina tiene rutas de la misma calidad que hace 40, 50 años, que son totalmente insostenibles, y el Estado no tiene la capacidad de hacer todas estas inversiones simultáneamente, y bueno, me parece que es mucho mejor para la sociedad que esto se haga con participación público-privada y antes que esperar a la capacidad del Estado para poder hacerlo, y nos parece que ese es el camino correcto. Muchísimas gracias. Solo para cerrar, Juan Gonzalo, entonces, ¿qué se viene en el futuro? ¿Qué deberían hacer las ciudades, por ejemplo, aquí en Colombia? Yo veo que hay, cuando uno analiza cuáles son los problemas que tienen nuestras grandes capitales, y Colombia no está libre de eso, uno es el tráfico y la movilidad. Yo vivo hace 6 años en Bogotá y veo cada vez cómo se tumban viejas casonas para construir edificios. Entonces, donde antes vivía una familia y tenía 2 autos, ahora viven 100 familias y tienen 300 autos, pero las calles y las avenidas siguen siendo las mismas. El servicio de agua potable sigue siendo el mismo, etcétera. Entonces, estamos llegando a tener un grave problema y adicionalmente eso, con el ingreso de las clases medias aumentan el valor adquisitivo y por tanto la gente compra más autos. Entonces, veo que la gente va a sus trabajos en su movilidad privada. Se da la prioridad al uso de la movilidad privada en lugar del uso de la movilidad pública. Pero para eso hay que tener sistemas interconectados, buenos sistemas de transporte masivo, etcétera, etcétera. Ya lo dijo Franco, yo no sabía que era un dicho del alcalde Peñalosa, probablemente hemos leído el mismo libro, pero yo leí hace tiempo que decía, un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene un auto propio, sino donde el rico usa el transporte público. Y a eso es a lo que se debería llegar, tener sistemas de transporte tan eficientes que haga que la gente deje su auto en el garaje,
o no comprar auto en su momento y usar el transporte público. Pero para eso tiene que ser eficiente, evitar los biocombustibles fósiles, limpio, seguro, etcétera, etcétera. Ese es el principal factor que creo que las ciudades deben enfrentar en el cortísimo plazo. Gracias. Y con esto doy por concluido entonces nuestro panel, diciendo pues que las ciudades definitivamente son parte del futuro, la infraestructura es una prioridad en las ciudades y se debe pensar en estas alianzas público-privadas para llevarlas adelante. Muchas gracias a todos. A nuestros panelistas, muchas gracias. Y se alista nuestro siguiente panel en el tema de la lucha contra la corrupción, un tema del que hemos hablado tanto estos 2 días, ha sido tan mencionado mientras se alistan nuestros